Eso. Así que en esta noche, hermanos, quisiera empezar diciendo que ustedes y yo estamos viviendo en un mundo feliz de valores culturales cambiantes. Y si usted y yo no nos amoldamos a ellos, seremos castigados. ¿A qué me refiero? En este mundo feliz es un delito afirmar públicamente que Dios estableció el matrimonio como una relación de pacto para toda la vida entre un hombre y una mujer. Y es lo que usted y yo vemos. Es lo que usted y yo vemos personas que tristemente llevan una vida desordenada, 3, 4, 5 matrimonios, que tristemente estamos viviendo eso. Para el mundo es normal. Para el mundo te dice que experimenta la vida, que experimenta tu soltería, aun cuando estés casado, experimenta. Ahora, en este mundo también es un odio creer que el bebé dentro del útero de una madre es una persona. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, como ustedes y yo lo conocemos, cada minuto en el mundo hay 85 bebés que son abortados. Y es triste porque en un año vemos una suma de 45 millones de abortos. Es una suma que prácticamente representa lo que es la República de Colombia, que está más o menos representado que Colombia tiene personas más o menos entre 45 millones. O sea que estamos hablando de una cifra bastante alta. En este mundo feliz es intolerante creer que la identidad de género la define Dios, que nos creó varón y hembra. Y es lo que usted y yo como conocemos como la ideología de género, que tristemente se ha permeado dentro de los colegios. ¿Qué va a hacer usted cuando su niño llegue a su casa y le diga que en el colegio le están enseñando que experimente su identidad, que su identidad se la da él mismo? Génesis capítulo 2 enseña claramente que Dios creó al hombre y la mujer. Y es un diseño perfecto, que funciona perfecto, y que Dios lo estableció así. Ahora, también en este mundo feliz es anticientífico reconocer nuestro universo como una creación ordenada por un Dios omnipotente. Y a usted y a mí nos van a llamar locos. Que cómo es posible que el mundo fuese creado por un Dios. Génesis capítulo 1 nos habla que todas las cosas fueron creadas por la palabra de su poder. Que todas las cosas que usted y yo vemos fueron creadas por el aliento de su boca. Por eso en esta noche, queridos hermanos, el título de la predicación es Vivir sin Dios trae destrucción. Vivir sin Dios trae destrucción. Y quiero en esta noche hacer un paralelo entre dos reyes, Acaz y Ezequías. Acaz, un hombre rebelde, un hombre que le dio la espalda al Señor, un hombre que se rebeló completamente y se entregó a los ídolos, un hombre blasfemo, un hombre que no reconoció la voluntad de Dios en su vida. En paralelo con Ezequías, un hombre que, como dice la palabra, fue un hombre recto, un hombre que hizo la voluntad de Dios, un hombre que se sometió al plan de Dios, no solamente para él como rey, sino para su pueblo. Y como primer punto de la predicación, haré esta pregunta: ¿qué es vivir sin Dios? Y como punto A, para los que están tomando nota, es alguien que hace lo malo. Y quiero que usted me acompañe en 2 de Crónicas capítulo 28. Segunda de Crónicas capítulo 28. Y vamos a ver características de este hombre Acaz. Un rey que reinó 16 años en Judá. Acuérdense que el reino de Israel estaba dividido. Se componía de 12 tribus, de las cuales 10 se separaron y quedaron 2 que fueron la tribu de Benjamín y de Judá. Así que
Vemos en el versículo 1, Segunda de Crónicas, capítulo 28. Dice lo siguiente: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Vamos a ver qué hizo, versículo 2. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Aquí vemos características de un hombre Acaz, rey de Judá, que reinó 16 años sobre esta tierra. Y la misma palabra enseña, en el versículo 2 dice: antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Un rey, Acaz, que su nombre significa que ahorita les doy el significado del nombre Acaz. Un rey que no solamente pecó individualmente, un hombre sino que también llevó al pueblo a pecar. Un hombre entregado a la idolatría, un hombre entregado a la obstinación de su corazón, volviéndose completamente a sus ídolos. La palabra Baal significa Señor, poseedor, Dios Sol o Señor del cielo, adorado como benefactor y destructor. ¿Qué pasaba? Acaz, en vez de consultar al Señor, consulta a Baal. ¿Qué quería decir? Que Baal en su significado representaba que ese Dios era benefactor en el sentido de las cosechas. Y quiere decir que lo buscaban para el sustento, que lo buscaban para su alimento, para que diera del fruto de la tierra y ellos pudieran ser sustentados. Como destructor también lo consultaban para el tiempo de guerras, para el tiempo donde los reyes tenían que salir a pelear y consultaban a Baal para que les fortaleciera y les diera la victoria. Ahora, ¿qué significa que la idolatría sea por parte de este rey? El rey era el líder responsable de conducir al pueblo a la piedad, pero Acaz hizo todo lo contrario. El rey que Dios había establecido, el rey que Dios había llamado para que gobernara a su pueblo, debía de llevarle la piedad, debía de llevarlo y conducirlo a la voluntad de Dios, pero Acaz hizo todo lo contrario. Proverbios capítulo 11, versículo 14 dice lo siguiente: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Un hombre que no era sabio, un hombre que no buscó la sabiduría de Dios, sino que se entregó a su idolatría, a sus ídolos, a sus dioses, como lo vemos ahí. Acaz representa el tipo de sociedad que usted y yo conocemos, que no valora la vida. Versículo 3. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado en la presencia de los hijos de Israel. Acaz no le importaba ni siquiera su propia familia. Acaz no le importaba ni siquiera a sus hijos. Acaz no le importaba su propia sangre. ¿Y cómo es posible que un rey entregara a su misma familia a ser sacrificados a los ídolos? ¿Cómo era posible que un rey que debía ser piadoso, que debía encaminar al pueblo de Dios en la voluntad, en el amor a Dios, se entrega a la idolatría? Y no solamente eso, sino que los entrega a sus mismos hijos como un sacrificio, como ofrenda a ese Dios que nada tenía que ver con el pueblo, que nada tenía que ver con los escogidos de Dios, porque recordemos
que Dios les había dado un mandato antes de que entraran en la tierra prometida y les dice que no hagan conforme a las abominaciones que se hacían en la tierra de Canaán. Y también lo vemos allí, que ellos también sacrificaban a los ídolos, sacrificaban a sus ídolos y eran entregados totalmente a la idolatría. ¿Cómo es posible que yo entregue y sacrifique a mi hijo a los mismos demonios? Y esto era lo que representaba. Acaz representa aquella sociedad que no teme al juicio de Dios. Versículo 5. Como respuesta a sus malas acciones, el Señor hace lo siguiente: por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le entregaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual batió con gran mortandad. Y aquí vemos la consecuencia de sus malas acciones, la consecuencia de no haber buscado a Dios, la consecuencia de no haberse sometido a la voluntad de Dios. Y como les decía, no solamente fue un pecado individual, sino que también llevó al pueblo a pecar. Acaz, en su afán de ser librado de los reyes, añadió mayor pecado contra el Señor. Capítulo 28, versículo 22, acompáñenme, dice lo siguiente: además el rey Acaz, en el tiempo que aquél le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. 23. Porque ofreció sacrificios a los dioses en Damasco que le habían derrotado y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. No solamente trajo ruina a su vida, no solamente trajo ruina a su familia, sino que también al pueblo. Y es allí cuando usted y yo, que pecamos, y por no ser sinceros ante Dios, afectamos también un cuerpo, una comunidad, afectamos un pueblo. Y aquí lo podemos ver. Acaz, como les decía, significa apoderarse. Acaz significa apoyarse, asir, echar mano, sostenerse. Acaz era un hombre que se creía fuerte, poderoso, capaz de sostenerse por sí mismo. Un hombre orgulloso que no echó mano ni abrazó al Señor. ¿Usted le pondría así a su hijo Acaz? ¿No es cierto? Significa apoderarse, apoyar, asir, echar mano, sostener. Acaz, en vez de echar mano del Señor, de sostenerse en el Señor, de apoyarse en el Señor, hizo todo lo contrario. Un hombre orgulloso que echó mano de sí mismo, que se apoyó en sí mismo, que no necesitaba la dirección de Dios para dirigir al pueblo. Acaz representa también un hombre blasfemo. Dice en el versículo 24 del capítulo 28. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová. Hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Es decir, por donde se andaba, había idolatría. Imagínese usted andar por la ciudad y encontrar un altar. Y más adelante encontrar otro altar. Y más adelante encontrar, como lo dice la Escritura, niños sacrificados a los ídolos. La tierra de Judá estaba pasando por una consecuencia y un enojo por parte del Señor bastante grave. No era cualquier cosa. Y como lo dice allí en el versículo 24, que Acaz cerró las puertas de la casa de Dios, por lo cual no había acceso a su casa. No le importó olvidarse de su Dios y consultó a los dioses. Ahora, ¿qué representa esto para un israelita piadoso de la época? Que no tenía acceso, que no estaba en paz con Dios.
que no tenía reconciliación con Dios. Recordemos que el propósito del templo era que Dios estuviera allí y que su presencia estuviera con el pueblo y que les enseñara y les guiara y que el pueblo consultara por medio de los sacerdotes y los levitas. Ahora, Acaz destrozó la intercesión. Acaz hizo cesar la función sacerdotal. Los sacerdotes eran los encargados de interceder por el pueblo ante Dios, los que debían direccionarlos en su voluntad. Imagínense la situación de lo que estaba viviendo la tierra de Judá. Un hombre impío, un hombre blasfemo, un hombre que amaba hacer lo malo, un hombre que adoraba a sus dioses, cesa y destroza la intercesión. Los sacerdotes, como lo dice allí, no tenían con qué trabajar. En el versículo 24 dice que él recogió los utensilios de la casa de Dios y no solo eso, sino que los quebró. O sea, no me importa. No me importa lo que Dios piense. No me importa lo que Dios haga en mi vida. Acaz representa aquella sociedad que aún estando en juicio de Dios no se arrepiente. Acaz representa ese corazón duro, ese corazón orgulloso, ese corazón que se sostiene en sí mismo, que cree que puede solo, que cree que puede ir adelante sin la ayuda ni la dirección de Dios. Y quiero que ustedes me acompañen en el capítulo 29, versículo 7, la función de estos sacerdotes. Dice, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Dice que cerraron las puertas, que representa que no había acceso. No podía aún, imagínese usted, queriendo estar a paz con Dios, no tenía acceso, como lo dice la palabra, no tenía acceso a la casa de Dios, por lo cual su vida estaba bajo ira de Dios, y esto representaba un juicio para aquel piadoso, que quería amar a Dios, que quería obedecer a Dios, que quería ofrecer su sacrificio, estar a paz, servirle al Señor, no podía por causa de un reinado corrupto. Apagaron las lámparas, por lo cual ellos estaban en tinieblas. No había aceite para ellas, no había incienso, no había olor grato que se elevaba a la presencia de Dios. Dios les había dado un mandato, que estuviera continuamente el incienso, que estuviera continuamente el olor grato. Pero a Acaz no le importó esto. Acaz se olvidó, prefirió apoyarse en sus ídolos. Tampoco sacrificaron holocausto como símbolo de reconciliación continua entre Dios y el hombre. O sea que si usted, viviendo en aquella época, iba a la casa de Dios y al encontrar las puertas cerradas, usted no estaba reconciliado con Dios. No había paz en su corazón. No podía acceder porque el malvado Acaz, como lo vemos, fue un hombre que cerró las puertas, que se olvidó del Señor, un hombre que destrozó la función sacerdotal para aún los levitas. Ellos no podían trabajar, al no haber utensilios no podían trabajar. Al estar la puerta cerrada no podían acceder siquiera. Y quiero que ustedes se hagan la idea de tal situación que estaba viviendo el pueblo. Proverbios capítulo 29, 18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El pueblo de Dios estaba sin su palabra. No había dirección, no había aquellos sacerdotes que intercedieran por su pueblo, no había aquellos que abogaran por el pueblo. Proverbios 29, 18.
Y como segundo punto de la predicación es ¿cuál destrucción trae? Y como punto A es que recibimos el juicio de Dios. Capítulo 28, versículo 9, en la parte B dice lo siguiente. He aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Imagínese tal situación. La justicia de Dios, el juicio de Dios se estaba dando en aquella época, se estaba dando en aquella situación por causa de un reinado impío, por causa de un reinado rebelde. Acaz, que representa esa abominación por no obedecer. Recordemos que Judá era el pueblo escogido por Dios. Acaz no le era desconocido la ley, que él sabía el primer mandamiento. Oye Israel, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Acaz sabía ese mandamiento, sí, pero no le importó. Acaz sabía el mandamiento de que en Éxodo capítulo 20, donde dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás cosa alguna de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, no te harás cosa alguna, porque es abominación para con el Señor. Acaz lo entendía, Acaz sabía, pero no había actuado. Así que el enojo del Señor estaba sobre aquel pueblo, y vemos también que nuestros enemigos se levantan y no hay quien los detenga. Versículo 5. Por lo cual Jehová Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y les tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Ahora, Dios mismo había permitido esto. Y usted puede decir, ¿es injusto? No, es justo. Por causa de un reinado impío. Dios lo entregó en manos de sus enemigos como respuesta a sus malas acciones. Versículo 19 del capítulo 28. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado grandemente contra Jehová. La palabra prevaricación significa propiamente cubrir, usada figurativamente en actuar encubiertamente, traicioneramente, rebelión. Acaz actuó encubiertamente, pero el Señor sacó su pecado a la luz. Acaz actuó traicioneramente. Acaz actuó en rebeldía. Ahora, imagínense la situación. Derrotados, prisioneros, esclavos y muerte. Y en el versículo 8 vamos a ver una cifra del capítulo 28. 28:8 dice lo siguiente. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000. Mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Y para que usted y yo tengamos una idea de esta cifra, el departamento del Quindío tiene más o menos, según el DANE registrado en el 2013, 600,000 personas. Armenia, según en el 2012, tiene una población de 292,000 personas, más o menos 300,000 personas. Ahora, imagínese la situación. Una ciudad entera, como lo dice allí, 200,000. 200,000 personas que fueron llevadas cautivas por Acaz. 200,000 personas que habían algunas de ellas piadosas, entregadas al Señor, que adoraban estar con el Señor, tuvieron que vivir también la consecuencia de este reinado impío. Y en el versículo 17
Dice, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. No solamente sus hermanos, sino que también otro reino toma cautivos a los de Judá. Y como punto 3 de la predicación, ¿qué hacer para evitar la destrucción? ¿Qué usted y yo debemos hacer para actuar, para evitar la destrucción? Y primero que nada se necesita de otro hombre. Les dije que iba a tocar a 2 reyes, Acaz y este que sigue es Ezequías. El nombre de Ezequías significa Jehová fortalece. Ahora, en el capítulo 29, versículo 1, dice lo siguiente. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Acaz. David. Ni siquiera nombra a su papá. Ahora, la palabra recto significa bien, derecho, razonable. Ezequías entendía, e imagínese usted, Ezequías siendo niño. Ezequías siendo niño viendo el mal ejemplo de su papá. Creciendo se vuelve un adolescente, ve que su papá se entrega a los ídolos, ve que su papá se entrega a las abominaciones, se vuelve un adolescente y toda esta responsabilidad recae sobre Ezequías. Ezequías actuó inmediatamente. Capítulo 29, versículo 3 dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Lo primero que hizo Ezequías, teniendo la gran responsabilidad de guiar el pueblo a la piedad de Dios, es que abre las puertas de la casa de Jehová y las repara. Ezequías entendía que la ira de Dios estaba sobre el pueblo. Y él no se quedó solamente allí. Él no dijo, sí, la ira de Jehová está sobre nosotros. No, sino que él entendió lo inmenso que representaba que Dios estuviera alejado del pueblo. Él entendió que debía convertirse al Señor. Él entendía que no podía tomar el mismo ejemplo de su papá. Él entendía y dijo en su corazón, no voy a hacer lo mismo que hizo mi papá, sino que voy a hacer lo recto. Ahora, él no hizo lo recto porque sí. Él no se hizo recto de la noche a la mañana. Fue un hombre que buscó al Señor desde su juventud, desde su niñez. Y es allí cuando los padres deben de encaminar a sus hijos en la piedad, deben de encaminar a sus hijos en el temor del Señor. Ahora, Ezequías sabía que debía hacerlo. En el versículo 10 vemos lo siguiente. Ahora pues, está hablando Ezequías, yo he determinado hacer pacto con Jehová, Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. El ardor significa furor, fuego. Que Dios estuviera así, de esa manera, no era tan sencillo. En Ezequías se reposaba la responsabilidad de reconstruir un reinado que Acaz había dejado destruido. Y lo primero que hace Ezequías es que abre las puertas. Y dice que él mismo las repara. Ahora, usted y yo no podemos dejar para mañana lo que Dios le está pidiendo hoy. Hemos adorado al Señor, que Dios quite de nosotros los ídolos.
que Dios quite de nosotros la idolatría, todo aquello. El ídolo no es solamente una estatua, una imagen, que usted y yo entendemos muy bien eso. El ídolo va más allá, el ídolo va que yo ponga mi amor hacia eso, a lo que ocupa el lugar que Dios le corresponde. Ahora, Ezequías reúne los indicados. En el versículo 4 dice que hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. No reunió primero al pueblo, no los llamó primero a ellos, sino que llamó primero el orden que Dios había establecido, primero los sacerdotes, primero aquellos que me ministran, primero aquellos que me queman incienso. Y dice la palabra que los hizo venir. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron. Ellos no le dieron espera a eso, sino que ellos entendían, la ira de Dios está sobre nosotros. La ira de Dios está sobre este pueblo, por lo cual nosotros debemos obedecer. En el versículo 5, Ezequiel les dice: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Primero les dice a ellos: santifíquense ustedes, porque están inmundos. Santifíquense ustedes primero, para que ustedes entren en mi casa y limpien todo lo que Acaz dejó, todo lo que Acaz, las inmundicias que Acaz hizo. Ahora, en el versículo 15, dice lo siguiente: entonces, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Ellos no le dieron espera, ellos no dijeron para mañana. Ellos no dijeron después, rey Ezequías, porque estamos en la nuestra, estamos haciendo nuestras cosas, no. Sino que ellos dijeron y entendieron la gran importancia de que la ira de Dios estaba sobre el pueblo, sobre los mismos escogidos. Ahora, en el versículo 12 vemos lo siguiente: entonces se levantaron los levitas. Entonces se levantaron los levitas. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer? Dios nos está llamando a limpiar la casa. La palabra de Dios enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y todo aquello que no agrada al Señor debe ser quitado. Los levitas obedecieron, los levitas entendieron, los levitas tenían ese deseo de volver a estar a paz con Dios, y Ezequías les dice lo siguiente, versículo 11: hijos míos, no os engañen ahora, porque Jehová os ha escogido a ustedes para que estén delante de Él y le sirvan y le sean sus ministros y le quemen incienso. Recuerden todo lo que ellos estaban viviendo: muerte, esclavitud, derrota, idolatría, paganismo dentro de la misma tierra de Judá. Sacerdotes que querían consagrarse al Señor, que tal vez su corazón estaba desfalleciendo, que tal vez su corazón se estaba debilitando, pero Ezequiel les dice: hijos míos, no se engañen ahora, porque el Señor los ha escogido a ustedes para que estén delante de mí y me sirvan y me sean mis ministros y me quemen incienso. Les recuerda el propósito de Dios para ellos. Los levitas no solamente se santificaron y ya, sino que todo eso tenía que haber un proceso y que ellos entendieran el propósito de Dios para ellos. Dios los había escogido para que le sirvieran, para que estuvieran delante de Él. Quiero que me acompañe en Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice lo siguiente, y tómelo como una promesa.
¿Todos ahí? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Versículo 10, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora usted y yo en Cristo tenemos un llamado, un sacerdocio. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué vamos a hacer? Dios mismo lo establece allí. Nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo que Dios pagó con precio de la sangre de Cristo, que no fue cualquier precio, que no fue cualquier obra, sino que la obra del Señor nos ha hecho hijos suyos, que nos ha dado una responsabilidad de servicio, que nos ha dado una responsabilidad como padres, que nos ha dado una responsabilidad como hijos, que nos ha dado una responsabilidad dentro de esta sociedad, que como les dije al principio, una sociedad que enseña contrariamente los valores que la Escritura enseña. Y como les decía, ¿qué va a hacer usted cuando su niño le diga que no es niño? ¿Qué va a hacer usted cuando su niña le diga, en el colegio me están enseñando otra cosa y yo tengo que descubrir lo que yo soy? Por eso Ezequías entendió. Ezequías entendió el llamado. Ezequías, dice la palabra, hizo lo recto, fue sensible al corazón de Dios, se despojó de sus ídolos también, de las malas acciones que hizo su papá, y se entrega al Señor. Ahora, volvamos a Crónicas, porque también acá ocurre algo, y es que se restablece el servicio. Leamos el versículo 19. Asimismo hemos preparado, eso lo están diciendo los sacerdotes, asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. 20. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová, y presentaron 7 novillos, 7 corderos, 7 carneros y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Ezequías le mandó primero que se santificaran, luego que santificaran la casa. Luego, ya después de haber obedecido y de haberse santificado y de haber sacado la inmundicia, viene la restauración. Y es allí cuando los sacerdotes presentan sacrificios, que era símbolo de reconciliación con Dios. Que cuando el cordero era llevado al sacerdote, el sacerdote lo degollaba, y esa sangre era símbolo de estar reconciliado con Dios. Ahora, el libro de Hebreos enseña que Cristo es el perfecto sacrificio. Que la sangre de los corderos que se hacía en aquel entonces, todo apuntaba a Cristo. Que Cristo era el cordero inocente, que Cristo era el cordero inmolado, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Un animal jamás podía quitar el pecado, solo apaciguar la ira de Dios. Por eso era necesario otro sacrificio. Ezequías, un hombre de ejemplo, pero que también cometió pecado porque era imperfecto. Por eso era necesario de un redentor, era necesario de Cristo, del Hijo de Dios,
el hombre perfecto, sin mancha y sin pecado, que tenía que cumplir la orden de Dios, el Cordero inocente que se hacía en aquel entonces, que no tenía nada que ver, representaba lo que Cristo estaba destinado a hacer. Y en el versículo 27 se restablece la alabanza. Crónicas 29-27 dice: entonces mandó Ezequías a sacrificar holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos del rey David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. 30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Nuevamente Dios usó a Ezequías para que se restableciera la adoración, se restableciera la comunión, se restableciera la intimidad, se restableciera la dirección de Dios para su pueblo. Usted y yo tenemos una responsabilidad. Como sacerdotes, usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a dejar para después? No es una casualidad que usted está aquí, que Dios nos esté hablando acerca de los ídolos, que nuestro corazón tiende por naturaleza a olvidarse y a rebelarse contra Dios. Acá solamente es el ejemplo de un corazón que se aparta de Dios, y ninguno de nosotros está exento. Todos estamos expuestos a tal situación. Acá se representa el corazón del hombre, el corazón que se olvida, el corazón que no quiere saber nada de Dios, el corazón que se rebela voluntariamente, porque ahí dice que él prevaricó, él se rebeló, traicionó al Señor. O vamos a actuar como Ezequías, un hombre que dijo: esto no puede seguir así. Un hombre que dijo: no puede seguir la ira de Dios sobre su pueblo. Y acuérdense que de ahí es donde nace la descendencia del rey. Dice la palabra que él es el león de la tribu de Judá. Judá sí que entendió, sí que fue molido por haberse rebelado contra el Señor. Ahora, querido joven, Cristo lo llama. Querida mujer, Cristo te llama. Querido varón, Cristo te llama. Sabemos las consecuencias de qué es vivir sin Dios. Proverbios capítulo 29, versículo 2 dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y era lo que estaba viviendo Judá. Por un dominio impío, el pueblo estaba gimiendo. El pueblo estaba recibiendo las consecuencias de un reinado malo. Pero cuando se levanta Acaz, cuando se levanta un rey que no era perfecto, pero que sí tomó decisiones, que sí dijo: no, esto no puede seguir así. Si Dios me está llamando, voy a obedecer. Si Dios me está llamando a que limpie lo que mi papá hizo, lo voy a hacer. Ahora, conocemos estos dos puntos, Acaz y Ezequías. Y usted y yo debemos tomar una decisión. Cristo nos está llamando. Los discípulos dijeron: apartados de ti, nada podemos hacer. Los discípulos dijeron: ¿a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Así que quiero terminar con el versículo 11. Primera de Crónicas 29:11. Y tómelo
directamente del Señor para usted. Dice así: Hijo mío, no te engañes. No te engañes, no nos engañemos. No nos engañemos. Dios tiene un llamado para nosotros. Porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estén delante de Él y le sirvan y le sean sus ministros y le quemen incienso. Como les decía 1 de Pedro 2, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, usted y yo estamos a paz, como lo dice la Escritura. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice lo siguiente: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros ya estamos reconciliados con el Señor. Que aquello que Efesios dice también, que nosotros éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, pero que Cristo mostró su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Él murió por usted y por mí. ¿Qué va a hacer usted? ¿Lo va a rechazar? ¿Va a rechazar aquella gracia? ¿Va a rechazar aquel amor? ¿Va a rechazar aquel perdón que solamente en Cristo usted puede tener? Usted y yo buscamos paz en cualquier cosa, pero jamás puede llenar ese vacío del corazón. Que por causa de la caída del hombre, el hombre se desvía del propósito de Dios, y era necesario que Cristo restableciera aquel diseño, aquella voluntad de Dios para nuestras vidas. Vivir sin Dios trae destrucción. Vivir sin Dios es la peor decisión que usted y yo podemos tomar. Cristo nos llama. Cristo nos llama. ¿Qué va a hacer usted? Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque nosotros nos rebelamos muy fácil. Actuamos como Acaz. Pero nosotros estamos llamados a salir de todo eso, a no vivir ya más en oscuridad, ya no vivir más en un estancamiento, ya no vivir más en un cristianismo cómodo, sino que estamos llamados a ser aquellos Ezequías, aquellos que abren las puertas, aquellos que oran, aquellos que sacan tiempos con el Señor, que buscan su voluntad, que quieren estar a paz con Él, que quieren ser reconciliados por Él, que solamente en Cristo podemos encontrar esa reconciliación. Si usted y yo rechazamos la gracia de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cristo es el único que puede perdonar los pecados, y si le rechazamos a Él, si rechazamos a aquel que perdona los pecados, no tenemos más sacrificio. Solamente Cristo nos puede perdonar, nos puede hacer aceptos. Tenemos la bendición de ser hijos de Dios, que tenemos la bendición de poder volvernos. La palabra de Dios enseña que le busquemos mientras Él pueda ser hallado. Que no sea demasiado tarde. Que no sea demasiado tarde para decir: sí, yo me arrepiento y me vuelvo de mis malos caminos. Cristo va a venir por su iglesia. Y dice la palabra que sin mancha, una esposa que se ha ataviado, una esposa que se ha preparado, una esposa que le ha dicho no a los ídolos de este mundo. Y hermanos, se vienen fechas, diciembre,
que tristemente es el mes donde los cristianos ya no son cristianos. Y triste que nosotros podamos entender la gracia de Dios, que nosotros nos aferremos a aquella gracia que nos perdona, que nos limpia, que nosotros ya no somos hijos de ira, que nosotros ya no somos hijos de desobediencia, sino que somos hijos de Dios. La gracia de Dios se ha reposado en nosotros por Cristo, no porque usted y yo hayamos hecho algo bueno. Nosotros somos como Acaz, hombres rebeldes, impíos, que se rebelan fácilmente, que Dios nos pide algo y no lo queremos dar, que Dios nos pide nuestros ídolos y no lo queremos soltar. Que Dios nos ayude, porque en Cristo tenemos perdón de pecados. Que no sea demasiado tarde, que no sea demasiado tarde el decir sí a Cristo y no al mundo. Que si usted está viendo que Cristo le está llamando, acéptelo, acepte aquel llamado que Cristo le está haciendo, que por gracia nosotros somos salvos, que por gracia nosotros somos perdonados. Así que, hermanos, este era el mensaje que Dios puso en mi corazón para enseñarles. Vivir sin Dios trae destrucción. Y recordémoslo siempre, apartados de Él nada podemos hacer. Apartados de Cristo nada podemos hacer. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias por permitirnos, Señor, con tu palabra, Señor, ver la condición de nuestro corazón, Señor. Nuestro corazón, Señor, lleno de ídolos, lleno, Señor, de